Mi nombre es Miguel Saavedra de la organización Vigilia Mambisa y aquí estamos como todos los sábados a las 8 de la noche para hablar con ustedes de los acontecimientos durante la semana. Pero hay algo que nos llamó mucho la atención. Primero que nada, estamos transmitiendo desde la ciudad mágica de Miami para el resto del mundo entero. En especial para la Cuba esclava, la Cuba que sufre, la Cuba que está bajo la cortina de hierro, la Cuba que pronto va a ser libre y se va a producir en Cuba el hecho y va a ser por la fuerza. Y en ese hecho puede ser que tengamos la buena suerte que una gran parte del ejército se le pueda unir al pueblo y vamos entonces a resolver problemas bastante importantes allí, porque los esbirros que tienen el poder ahora se piensan que eso es para siempre y que la carta nunca se va a virar. Cuando la carta se vire, se imagina cómo va a ser la situación. Le vamos a poner ahora una mamá que está denunciando desde Cuba lo que le están haciendo a su hijo y tiene los nombres y todo de los carceleros. Entonces, pues vamos a hablar de eso. También no se encuentra con nosotros hoy Joel Talavera, porque está en una misión de trabajo. Está aquí Osvaldo Hernández. Vamos a escuchar desde un principio a la señora, la mamá, que está defendiendo a su hijo, que dos esbirros en la cárcel de Quilicán, ahí está. Tengo más, está muy parado, más derecho. Pon el celular ahí.
Bueno, señores, ya ustedes vieron una mamá defendiendo a su hijo en una situación de vida o muerte. Ahí está, aquí en la cárcel de Quibicán, se encuentra Yuneski Montero Menéndez. Este es el negro. El negro comunista. Es un negro comunista que le da palo a los presos y acaba con ellos. Lo más que le gusta a Yuneski es que Yuneski, cuando le da palo a la gente, que lo destruye todo el piso, le mete el palo en la boca también. Ese es Yuneski Montero Menéndez. Menéndez Montero. Y también está otro que le acompaña a él para hacer la tortura a los presos, que se llama Lolo. Lolo de Quibicán. Ese es otro que también está ahí. Ya ustedes vieron la mamá, una persona, me da mucha pena, porque es una señora mayor, está defendiendo a su hijo. Eso es sumamente importante de que se atienda. Nosotros vamos a ver todo lo que podemos hacer, a ver si mandamos a Fuerzas Internacionales algún reporte de eso. Y el video también, ¿no? Le están acabando con su hijo y ella lo está defendiendo. A capa y a paja. Esa es la situación que teníamos de hoy, de principio, para que ustedes se enteren de los últimos acontecimientos que están pasando en muchas de las cárceles en Cuba, donde a todos los jóvenes que han caído presos por el 11 de julio, que fueron vistos en la protesta, le sacaron un video, después lo iban a buscar a la casa, se lo llevaban, lo metían un par de años, lo que sea, y entonces al mismo tiempo no le hacían el juicio. Y después que pasaban 2 años, se conmemoró el 11 de julio, 2 años del problema ese de la rebelión nacional del 11 de julio. Y entonces a muchos de ellos, ahora es cuando lo están empezando a juzgar para condenarlo y darle 12 años. Yo le decía a mi amigo aquí en su momento que cuando el machadato en Cuba, que se cayó el régimen de Machado, arrastraron gente por los pies, amarrada por una soga, con un carro por la calle. Eso fue varios sucesos esos graves, que eran individuos abusadores con el pueblo, torturadores, así como pudieron Yuneski Montero Menéndez, que es el que le gusta dar golpe a la gente, acaba con ellos y después le mete el palo por la boca para adentro también. ¿Ves? Ajá, ese es uno de ellos. Entonces, estas personas, no, estas bestias, ¿dónde se van a meter? Porque la caída de la tiranía viene. Sí, esos cuentos que yo veo por ahí que se habla y te dicen, no, olvídate, eso se queda para siempre ahí. No, nada es para siempre en la vida, ni nosotros somos para siempre. Eso se va a caer y se va a caer pronto. Y ahí va a venir lo que se llama el pase de cuenta. Ustedes se imaginan que usted tenga un hijo preso en Cuba joven, porque participó en la rebelión del 11 de julio. Póngase usted y yo y Osvaldo en el punto de lo que está pasando la mamá de este muchacho. ¿Ve? Que le den su hijo, usted vaya a verlo allí cuando le da la gana y se lo estén torturando también. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la tiranía castrista se caiga, después de todo el genocidio que ha hecho, del holocausto viviente que hay en Cuba, con más de 250.000 nacionales cubanos asesinados, torturados, muertos en la boca de los tiburones, y volvemos a repetir lo mismo. Acuérdense que estos esbirros salían con un helicóptero cuando la época de los balseros, esto siempre lo repetimos, venía el helicóptero, bajaba con sacos de 100 libras, y allá abajo estaban la mamá con los hijos, el abuelo y todo el mundo, porque era el momento de aquello de la crisis de los balseros, y le tiraban sacos de arena de 100 libras y los mataban allá abajo en una balsa a la familia entera. ¿Ven? ¿Dónde se van a meter? Porque siempre hay alguien que los vea esa gente que cortara la cabeza al momento. ¡Van! Aquí la tengo. Al momento. ¿Por qué? Porque son asesinos natos. Por eso es que tienen más de 250.000 nacionales cubanos asesinados en 46 años de tiranía genocida. Y esas cosas están pasando.
Aquí también nos llega a la mesa de trabajo de Vigilia Mambisa varias situaciones que nos están mandando, a veces hasta algunos militares, que han sido retirados y eso, hay ciertos tipos de contactos y entonces mandan ciertos tipos de misivas. Aquí tenemos una que dice que efectivos militares cubanos siguen llegando a Rusia para incorporarse a la guerra en Ucrania. Desde el mes de junio del año 2021 hasta septiembre del 23 han llegado a Rusia un promedio de 3 batallones de militares cubanos y no cubanos para recibir entrenamientos militares avanzados. A esta situación se unen los jóvenes que el régimen sigue contratando en la isla para llevarlo a Rusia a través de engaños para trabajar en construcción y otro tipo de trabajo. Es decir, que están mandando 3 batallones. Es decir, para entender la palabra batallón, los batallones militares, según la región, son batallones de 300 hombres, 300 militares, pueden ser 900, y el máximo de los batallones son 1200. Lo que no han explicado aquí exactamente de cuánto eran el batallón, los 3 batallones que llegaron allá. Pero es una gran cantidad por lo que estamos mirando y por lo que está aconteciendo en Ucrania. La guerra de Ucrania es un conflicto de dinero, de negocio también, y es una situación que ahí está anclado la administración Biden en eso, el hijo de Biden también, ¿ve? Y cuando hablamos de administración, yo me pienso a veces que los demócratas cuando tienen el poder en la mano lo monopolizan todo, utilizan como blanco y conejillo de India a los negros, lo utilizan a los pobres y utilizan al indio, a todo lo que sea, pero para sacarle productos. Y en este tipo de sacaproductos lo están haciendo con los inmigrantes. La frontera sigue abierta. Ese cuento que dice que la frontera no está abierta, ahí lo estamos viendo. Están entrando miles. Usted ve las boyas que han puesto en el agua y usted ve el cordón así que empieza en una cuadra y termina a 5 cuadras o 10 cuadras. Siguen entrando. Y entonces, ¿quiénes son los que están entrando? Nadie sabe. No, el Departamento de Inmigración en la frontera sur de Texas no tiene personas para trabajar para poder controlar exactamente las personas que están entrando. Entonces eso es culpa y es hasta penoso y bochornoso de que, como hemos visto en la televisión, que vienen grupos de familias muy humildes de pensamiento, muy humildes de actuación, personas muy pasivas, muy normales, son del interior de la República, de los países centroamericanos y suramericanos, que son campesinos, ¿no? Entonces por allá le brindaron una seguridad de que cuando llegaran aquí lo iban a atender bien, iban a tener trabajo, iban a ganar mucho dinero, se iban a comprar su casita, iban a tener su auto. Todas esas mentiras que prepara esta administración que tenemos en la Casa Blanca. Esta administración es una administración que desgobierna la República Americana. No gobierna, desgobierna. Hace esos tipos de actuaciones. Entonces cuando llegan esos inmigrantes aquí, lo hemos visto ahí con el agua que le da al pecho, diciendo, pero es que a nosotros no nos dijeron esto. Nosotros vinimos porque nos explicaron otras cosas. Y ahora si nosotros tenemos que regresar, ¿cómo lo vamos a hacer? Ve, esas escenas patéticas de abuso por los seres humanos que está pasando en la Casa Blanca, dirigida por los demócratas, que siempre hacen esas situaciones quebrantables que complican a la familia en estos casos. Eso es penoso, que salga una familia completa y se vea en esta situación. La cantidad de inmigrantes que se han muerto en el transcurso de diferentes países hasta llegar a Estados Unidos. Hay un lugar que le llaman el hueco donde han muerto los cubanos. Le llaman el hueco donde mueren los cubanos. En esa zona han muerto cantidad de cubanos. Hay jóvenes de cualquier tipo de personas que vengan, pero bueno, específicamente han dicho de cubanos también. Entonces esa situación es embarazosa, es una cosa que
¿Para qué queremos a Naciones Unidas? ¿Para qué queremos a Ginebra? ¿Para qué queremos a las fuerzas internacionales? Que son individuos que son profesionales, pero para reunirse, para tomar traguitos allá en Naciones Unidas y en Ginebra y en esos lugares que son tan respetados en Europa, porque son los que cuidan el mundo y por lo que se dan golpes de pecho que nosotros llamamos a las personas. No es eso. Ellos están de parte de otro tipo de acción, una acción de negocios económicos, y de lo que es Naciones Unidas y Ginebra no se preocupan de la realidad de la raza humana, de los peligros que está pasando, sobre todo en esta etapa que tenemos ahora de los pobres emigrantes que se lanzan a caminar por una frontera donde se los comen los mosquitos venenosos, los animales los atacan por el camino. Es algo que no visto y no permitido en Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre ha cuidado, es un país hospitalario que cuida de la unión de la familia. Pero es que como los demócratas no creen en la unión de la familia, nada más que creen en ellos y en el futuro de sus negocios, entonces pasa estas cosas que nosotros tenemos. No es que tengamos el cartel de Trump aquí porque seamos fanáticos de Trump. Yo no soy fanático de ningún tipo político. Vamos a empezar por ahí. Pero hay que ser justo y considerado de que cuando tenemos a alguien que puede representar a Estados Unidos, que tiene vergüenza, que tiene principios, que puede hacer las cosas bien, entonces sí lo apoyamos. Por eso es que está aquí el nombre de Trump. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Trump, cuando estuvo en el poder, le puso a la tiranía castrocomunista 100 y pico de sanciones, no al pueblo, sino a la tiranía de los negocios de los turistas entrando a Cuba. Y 20 cosas parecidas a esas. ¿Ves? Y entonces, ¿a qué dio lugar? Que el atorrante títere, malnacido cabrón de mierda, de Díaz-Canel, dijo que Trump había acabado con la República de Cuba. ¿Ves? Entonces, esos son los focos de importancia que nos convienen a nosotros, a los seres humanos, cuando alguien nos puede ayudar. Y si hay alguien que lo puede ayudar a usted, no se puede ser hipócrita ni malagradecido. Entonces, comparecemos a la idea de que de la mejor manera que podemos obsequiarle amistad y brindarle algo es apoyando, en este caso, a Trump. Ahora, fíjense que hablamos de Trump. Trump está en una situación que tiene el agua en el pecho, tiene varios numerosos problemas, pero también tiene una ventaja que puede llegar a la Casa Blanca. Entonces hay ahora una propaganda demócrata que Trump ya no va a ir a más a ninguna parte, que Biden, que está saliendo ahora y está tomando posición de lo que va a ser para el futuro después del 2024, porque él piensa salir en las elecciones del 2024. Y entonces le han dado un volumen, pues eso vale dinero, todo ese volumen hay que pagarlo, son millones de dólares, haciendo encuestas falsas, están haciendo todo tipo de comentarios anacrónicos de que Biden está listo y fuerte para comparecer en las elecciones de 2024 y ganarle a Trump, porque el único que le puede ganar a Trump es Biden. Muy bien. Tremendo disparate del siglo. Eso que estamos mirando ahora, y lo he visto en varios canales de televisión también, dando unos por ciento altos, qué sé yo. Y no sabe él que Trump... Una paliza. Sí, que Trump tiene un pueblo... yo siempre he dicho que Trump no es político. Es un hombre que quiere a su país, su patria. Es un hombre de negocio, un hombre muy inteligente, muy brillante. Inventó lo que inventó cuando cogió su poder de 4 años y subió a Estados Unidos a una cumbre buenísima. Yo me acuerdo que habían estado a unos 65, unos 85. Claro, ¿ves? La comida estaba estable. Y entonces después que cogieron los demócratas de la Casa Blanca, claro, después que pasó lo que pasó en 2020, que las irregularidades, los horrores y los problemas que pasaron, pudieron llegar a tener lo que tienen ahora la Casa Blanca. Entonces no gobiernan. La administración de Biden no ha podido gobernar. Desastre. Lo que hace es desgobernar. Hemos visto los errores y los horrores
de la administración que tenemos en la Casa Blanca. Estamos mirando toda esa serie de cosas. Es inverosímil pensar que pudiera existir un mandatario en Estados Unidos, como el que tenemos en la Casa Blanca, que destruyera tanto a esta gran nación. La llevó al barranco. Yo me pongo a pensar y a deliberar y a meditar, hay veces, y pienso, ¿será que le tiene odio a Estados Unidos? ¿Será que no quiere al pueblo americano? ¿Será que las condiciones no son apropiadas para ayudar? Porque hay que tener una formación de criterio antihumana, de coger, abrir la frontera completamente de esta gran nación, invitar a los inmigrantes, que el mundo entero viene para acá, por eso yo vine, viniste tú, vinieron ustedes muchos que son cubanos también, llegamos aquí, pero vinimos con un propósito, que vinimos por problemas políticos, ¿ves? Y entonces, pues, ¿quiénes son los que tienen los derechos para poder llegar aquí, que no pueden llegar, que les cuesta trabajo? Por ejemplo, tenemos los ucranianos, tienen problemas políticos, tenemos los venezolanos, tenemos los nicaragüenses, los cubanos y algunos países más que tienen un problema parecido o igual que el que tenemos nosotros. El de nosotros los cubanos es diferente al resto del mundo. Cuba es una isla, se ha convertido en una trampa de seres humanos bajo una cortina de hierro, y ahí está muy decidido lo que hace la tiranía castrista, genocida. ¿No estás de acuerdo con la revolución? Ok. ¿No estás de acuerdo con la revolución? Ok. O te matamos ahora mismo o te damos 40 años. Y te lo hacen. Todos estos muchachitos pobrecitos del 11 de julio, la mayoría están acabando con ellos. Y le voy a contar una anécdota después para que usted vea lo que está pasando en el aeropuerto José Martí en La Habana, que tenemos también un reporte de eso. Pero primero que nada, bueno, aquí está. Hay una periodista española que fue a Cuba en estos días, que estuvo en Cuba. Nosotros pudimos coger este reporte. Este no lo tiene nadie, nada más que lo tenemos nosotros, por alguien que lo mandó allá completamente, que estuvo presente ahí, que no se puede decir el nombre. Una española periodista ella se llama Elisa Gooding, española, periodista española, pero se manifestó a su llegada a La Habana, al aeropuerto José Martí, como una española. No dijo que era periodista, llegó allí. Entonces, cuando ella llegó allí a ese aeropuerto, se encontró un fenómeno que ella no pensaba que se iba a encontrar. Había cantidad de personas que están saliendo de Cuba, miles, de Cuba, Habana, Nicaragua. Sí, claro. Y se llena el aeropuerto completo de jóvenes, muchachas y muchachos. Entonces ella vio aquello, pero ella llegó ahí, no sabía lo que estaba pasando, pero se dio cuenta de que algo estaba a su alrededor y empezó a averiguar, pero nadie quería hablar, lógico. Cualquier cubano que se va a ir con un avión para Nicaragua, lo menos que va a hablar allí es con alguien desconocido europeo, porque ahí mismo lo cogen preso, le rompen el ticket y le dan 40 palos y lo meten en una cárcel, porque ellos son salvajes. Acuérdense que Cuba está en estos momentos dominada hace 64 años por un grupo de indios con levita, criminales que tienen el poder de Cuba hace 64 años. Eso es lo que está pasando ahí. Entonces ella quiso hablar con alguna de las personas, no pudo hablar con nadie, pero fue al baño de las mujeres, y cuando entró en el baño de las mujeres se encontró con una muchacha en el baño y le preguntó. La pregunta fue: ¿por qué los cubanos se van para Nicaragua? Entonces le pregunta eso en el baño. La muchacha dice, Elisa, que es la periodista, dice que le dijo, la joven, un poco asustada y mirando para todos los lugares, le contestó: nuestras vidas corren peligro en mi patria Cuba. Cuba se ha convertido en un infierno. Nos están matando lentamente. Nos vamos para el país que sea, que esté fuera de comunismo. Si ella le dice, pero ¿tienes novio? ¿Estás casada? Se le diga,
tengo novio, mi novio también va. Entonces, la periodista no hablaba con las personas allí en el aeropuerto, nadie quería hablar con ella. Hablaba con este, con otro. Y todo el mundo la miraba así, pues se están dando cuenta que no es de ahí, ¿no? Entonces, la periodista, pues, cogió cierto tipo también de susto y se fue para afuera. Y entonces vio las escenas patéticas en el aeropuerto afuera, despidiendo a los jóvenes, la abuela, el abuelo, todo el mundo llorando, dándose los pelos, todo el mundo de afuera, la mamá, el papá. Y le decían, sí, vete para que te salve. Claro que porque te sabes. A ver si nosotros podemos encontrarnos algún día en la vida. Es decir, que esa familia, toda esa familia se quedaron destrozadas, cubanas, allí en el aeropuerto José Martí de La Habana. Así está Cuba en este momento. La gente comiendo yuca y comiendo frijoles. Claro. Y olvídese de pollo, carne y nada de eso. Y por casualidad, tenga usted la suerte que no se vaya a enfermar. Porque si usted se enferma y no tiene a alguien aquí en Estados Unidos que le mande algo para allá, usted le garantizo que se va a morir muy pronto. Ese es uno de los problemas que hay vital que está pasando en este momento. El otro grave es los apagones. Los apagones de 8 horas, 15 horas. Es decir, pusieron la luz en el día, la pusieron 2 horas o 3 horas. Se fue y no regresó hasta el otro día, a las 12 del día. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Porque siempre uno va investigando y averiguando por qué las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el rey de la tiranía castrista no encuentra petróleo en ninguna parte, o le llega tarde o algo de eso, ellos utilizan de arranque el petróleo que tienen allí en Cuba, que lo sacan del suelo cubano. Un petróleo que tiene mucho azufre, mucho ácido, y lo pueden usar, sí, pero se va comiendo las carteras de las termoeléctricas. Y llega un momento que explotan o tienen que apagar la termoeléctrica para ver cómo pueden reparar las carteras. Si pueden repararse, y si no, tienen que esperar a ver en qué país la compran o cómo va a ser la situación. Ese es el problema grave que está ahí. Entonces, por eso es que ustedes ven que los apagones son de tantas horas, que es una situación, como dicen ellos. Se los voy a ir leyendo poco a poco. Por ejemplo, aquí tenemos reporte de Enrique Díaz, prensa independiente, La Habana, Cuba. En Cuba, entre el calor abrasador, los mosquitos, los apagones de electricidad en el territorio nacional de Cuba es constante. Noches enteras sin electricidad. Los refrigeradores viejos y deteriorados de los cubanos están vacíos. Los pocos alimentos que conseguimos en el pueblo, en la bolsa negra, se pierden en mal estado en el refrigerador sin electricidad. Durante el día los apagones son de 8 horas diarias, y a esto se une la escasez de agua, la cual cuando aparece viene contaminada y causa descomposiciones estomacales y náuseas. Este es Enrique Díaz, de Prensa Independiente. Aquí tenemos, vamos a ir leyendo estas cosas para que ustedes se den cuenta que los últimos acontecimientos de lo que está pasando en estos momentos. Aquí dice que nos comenta Juan Alberto Rodríguez, de 40 años, y su esposa Natalia, de 35 años de edad, en Aguada de Pasajeros, provincia de Camagüey. Aguada de Pasajeros, provincia de Camagüey. Los apagones de electricidad son desesperantes y horrendos. Tengo 2 hijas, una de 3 años y otra de 6 años. Los apagones comienzan 4 horas al día y se extienden hasta 6 horas. A las 10 de la noche cortan el consumo eléctrico hasta el próximo día. Los pocos alimentos que conseguimos para la niña, para mí, para mi esposo, que conseguimos en la bolsa negra, se echan a perder por la falta de electricidad. Tenemos una epidemia de mosquitos también. El agua, ¿ves? Volvemos a lo mismo. El agua aparece una vez al día por 2 horas
y desaparece. Viene contaminada y da descomposiciones estomacales. El pueblo de Cuba no aguanta más. Este es Juan Alberto Rodríguez y Natalia. Son personas jóvenes. Aquí tenemos también a María, residente en Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas. Nos explica que son muchas horas consecutivas de apagones eléctricos en toda la provincia, desabastecidos de alimentos, medicamentos, falta de agua. Una vez al día, por una hora, nos conectan el agua. Los mosquitos están acabando con la epidemia. Estamos cocinando con carbón. El saco de carbón vegetal alcanza los 600 pesos. 600 pesos cubanos. La gente está tumbando los árboles para cocinar con leña. El carbón está perdido. Le pedimos a los hermanos del exilio que hagan algo por nosotros. ¿Qué podemos hacer? Si alguno de ustedes tiene alguna respuesta a eso, ¿qué podamos hacer? Pues la respuesta es una sola. El problema tiene que venir allí, de todas maneras. Aquí nos escribe y también se encuentra con nosotros en el internet ¿cómo se llama? El mayor. Clandestino mayor. El clandestino mayor. El clandestino mayor es un héroe mambí que hay allí. Él hace en la semana varios trabajos sumamente peligrosos en Cuba. Él habla de tula. Tula. Él dice que él da mucha tula en lo que puede hacer por acabar con el problema de allí. Y le da tula y después le manda tula. ¿Tú la tienes ahí? Aquí tengo una tula. Y gorda. ¿Ya? Se la manda a Walter. Tienen buenos contactos los dos. Pero ¿quién es el clandestino mayor? Es mi amigo. El clandestino mayor es un mambí cubano. Es alguien que sale por vía aérea en las redes sociales desde Cuba, un lugar incógnito. Sale vestido con mangas largas, una máscara. No se sabe qué color es, si es blanco, negro, o mulato, o lo que sea. Él habla de la tula que dio. Y el hombre pues va y hace su trabajo. Hay otros clandestinos también en Cuba que están haciendo lo mismo. Son amigos todos. Sí. Que yo creo que si en vez de hacer la rebelión de salir para la calle todo el mundo, la juventud, que fue la que marcó el 11 de julio, se hace una verificación que en vez de hacer eso, se conviertan todos en clandestinos. Es mejor. Y hagan lo mismo que está haciendo el clandestino mayor. ¿Por qué razón? Porque estos HP, cuando tiraron los videos el 11 de julio, todos los jóvenes que estuvieron participando allí salieron en video. Que son hoy los que están presos. Y son hoy los de la mamá que ustedes vieron, Claro. defendiendo a su hijo. Le están dando golpes. Y el que da los golpes allí, en Quibicán, El desgraciado ese. este cabrón se llama Yuneski Montero Menéndez. Y el otro que lo secunda, que está en HP igual que él, se llama Lolo. Lolo, otro sinvergüenza igual. Ellos tienen que prepararse porque Lolo y Yuneski Van a caer. se tienen que preparar porque eso está a caerse en cualquier momento. Déjalo. En cualquier Ellos se momento. creen- Ellos se creen que están fuertes. Y la carta se va a virar. Y ahí va a pasar lo del Machadato, que pasó en Cuba. Después no digan. Mira a ver si tienen lo del clandestino mayor. Vamos a seguir hablando. Que sí, Aquí tenemos también, porque cada cubano va contando sus historias de Cuba. Déjame ver qué- Entonces nos mandan cierto tipo de misiva, ¿no? Aquí tengo. Dice, ¿está ahí? Esto fue un lugar que había un basurero tremendo y se le dieron candela al basurero completo. Sí, pero hubo una grande. Una grande, pero que no la veo ahora. Ajá, yo sé que Que hubo fue en una. Hawái grande. En Le Hawái dieron grande. candela a un centro turístico completo y lo quemaron completo. Y ahí estaba el clandestino mayor. Ese es el bárbaro. Pero que no veo. Se está las- jugando la las vida. imágenes. Se está jugando la vida
así, No veo la el imagen. gatillo de un dedo. No veo la imagen. Aquí tenemos también a Pedro Herrera de la provincia de Guantánamo. Guantánamo comenta que son muy intensos los apagones en la ciudad. Está en un promedio de 10 horas los apagones. Allá es peor. Horrible. Aquí son un promedio de 10 horas. La situación crea a pasos agigantados malestares y disgustos grandes en la población. Claro. Los comentarios van a producir un estallido social y viene pronto, porque el pueblo está decidido a terminar con este tipo de problemas. Esto es Pedro Herrera de la provincia de Guantánamo. Y por aquí, por Miami. Vio la desgracia como está ahí. La desgracia, desgraciadamente, ante el año de 1959, yo era chiquito, no teníamos que haber caído en esto. A Cuba no le tenía que haber pasado esto que estamos mirando hace 64 años. Porque antes del año 59, a Cuba le decían mundialmente la Suiza de las Américas. Pueblo feliz, contento. Se decía que se podía ir bailando por las calles de La Habana, porque de cualquier casa o cualquier vitrola de una esquina salía la música típica de la alegría del pueblo de Cuba. Pueblo muy familiar, un pueblo muy fiestero, un pueblo muy feliz antes del año 59. Pero ¿qué pasa? De que estos bandidos, cuando se metieron allá en el monte, engañaron a todo el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba siempre fue muy familiar, muy hospitalario. Yo siempre lo he dicho, que los cubanos pecamos por sentimiento. Sí, pero ¿cómo pecar por sentimiento? Sí. Y lo viví yo conmigo mismo. Yo no conocía cuando me escapé del servicio militar, cumpliendo 14, casi 15 años, y caí aquí en Estados Unidos. ¿Ves? Habían lanchas que salían de aquí para Cuba y buscaban los familiares en aquella época. Estamos hablando de el año 65. Salían a buscar a sus familiares. Eso era muy normal. En una de esas lanchas vine yo. Por accidente, pero vine yo. Vestido de militar y todo, de servicio militar, con gorra, el R2, un parque de 100 balas. Aquello fue un fenómeno. Llegué aquí, 16 años. Okay. A mí me llevaron para el servicio militar, para la base militar de Managua, por revertida a los 14 años. Me metieron ahí. Me metieron en un hueco, porque yo me reviraba en segundo año de secundaria básica en Cuba, me reviraba a ellos. Y entonces ellos me castigaron. Cuando venía a buscar a los jóvenes como yo, para llevar eso para los trabajos productivos, yo decía que no. Y ahí entonces pues empezó mi rebeldía. Pero ¿por qué pecamos por sentimiento? Cuando llegué a Pinar del Río, muy bonito por cierto, Bayamón, a todo aquello allí muy bonito, nunca había ido allí, muy joven. Voy a los comentarios de anoche. Enrique González, el que iba en aquella época. Enrique, ella es la señora de un patriota que está alzado, está huyendo. En la primera mata que lo vean lo van a fusilar. A ver si se puede hacer algo por él. Dile que venga para acá. La señora fulana de tal, que tenía un hijo que se llama, dile que venga para acá. Y dile que venga para acá. Y dile que venga para acá. Y en las dos lanchas de 33 pies, que íbamos a venir 15 personas en una y 15 en la otra, vinimos 67. ¿Cómo usted mete 67 seres humanos en dos lanchas de 33 pies? Bueno, pues vinimos parados uno atrás del otro. Y ahí vi yo, como decía, dile que venga para acá. Y dile que venga para acá. Ese es el cubano. El cubano no se merece la desgracia tóxica y asesina que tenemos en Cuba. Porque antes del año 59 era todo el mundo feliz, contento. Se vivía una vida estándar y muy alegre. A comparación de la desgracia
de estos jóvenes que huyen ahora, que huyen de donde nacieron, porque están allí y lo quieren utilizar para llevarlo para cualquier guerra internacional y matarlos por allá y acabando con ellos. Entonces, aquí también tenemos algunos cubanos degenerados y sinvergüenza como Hugo Cancio. Hugo Cancio es un individuo que apoya el levantamiento del embargo, apoya el acercamiento, el entendimiento con la tiranía castrocomunista. Estaba metido en Cambio Cubano. Es alguien que cuando va a Cuba se reúne con esa gente, igual que el otro que se llama Carlos Lazo. Carlos Lazo también va a Cuba. Está Raúl ahí, la loca Raúl y el malhechor de Díaz-Canel. Se reúnen con ellos. Y después viene para acá Carlos Lazo y hace ahí una protesta ahí en la que vamos a cada rato, y casi siempre en Ponce de León y la 10, cada 2 domingos. Y entonces han sacado la bandera del 26 de julio ahí y cartel que dicen el comandante vive. Esos son los que están aquí. Y todavía este sinvergüenza de Hugo Cancio se atrevió a utilizar el nombre de Celia Cruz para sacar una canción de Celia Cruz en Instagram donde hace un comercial a favor de la tiranía castrista. ¿Se imagina Celia Cruz? Aquí lo dice: el castrista Hugo Cancio, en una burla de provocación a Celia Cruz, a sus familiares y al exilio cubano, preparó un video comercial en las redes sociales y Instagram donde aparece Celia Cruz cantando, promoviendo a Cuba negocios comerciales con la tiranía castrista. Celia Cruz jamás y nunca hubiera aceptado ningún tipo de acercamiento y entendimiento como lo hizo, que nunca lo aceptó contra la tiranía castrocomunista. Y este Hugo Cancio se ha atrevido a hacer ese tipo de idea de malhechor contra Celia Cruz. Fíjense cómo es la cosa con este individuo Hugo Cancio. En Cuba la Gaceta Oficial Castrista, a través de MinSens quiere decir Ministerio de Comercio Exterior y las Inversiones Extranjeras, mantiene oportunidades de negocio por año con los castristas, Hugo Cancio, pero le prohíben que no podrá importar o exportar por su cuenta productos o negocios comerciales a Cuba sin el consentimiento o aprobación del régimen. Le prohíben eso. Entonces él va para allá, vende carro y hace el negocio directamente con el régimen y vive aquí y se ha vuelto rico con esa situación. Ese es Hugo Cancio, ese es Carlos Lazo. Y también tenemos que hablar de personas que tienen programa aquí, que le tiran un poquito al régimen de Cuba, a la tiranía castrista, le tiran un poquito y después le arrancan la cabeza a las organizaciones del exilio. ¿Ven? Ahí tiene el caso. Eso se llama divisionismo ideológico, de poder atacar de ese tipo de manera para entonces crear ese tipo de campo, que ese es Otaola. Ahí en el programa Otaola ha ido la hija de Payá, ¿cómo se llama ella? María Payá. María Rosa. no quiero saber el nombre ni me interesa, pidiendo plebiscito en el programa de Otaola. Y Otaola pues está también en la comparsa esa del plebiscito. Plebiscito es traición a la patria, totalmente. Se van a reunir cubanos del exilio, eso es un plebiscito, y cubanos de la isla, para hacer una votación de plebiscito. Ganó el plebiscito, entonces pues se tienen que ir los casos, los criminales se van a ir de ahí. Hay que tener el cerebro de acerrín o agua en el cerebro, como estos perturbados mentales que creen que pueden engañar a un exilio que está aquí.
que llevamos 64 años luchando contra la tiranía castrocomunista, para que vengan ahora, que han estado bailando con los bambán, han estado por ahí en orgías, para decirnos nosotros, los cubanos del exilio, como me dice ahí un amigo de Joel Talavera, que no está aquí hoy, vive el amigo de Juan Beach, se me olvidó el nombre de él ahora, que me dice: Saavedra, yo te conozco a ti desde que tenía 16 años, 17, aquí, y has estado en lo mismo, te has puesto viejo luchando por la libertad de Cuba, lo que tú puedas. Digo, ¿ves? Esas cosas pasan. Eso, lo que nace, crece. Y cuando usted lleva algo, una misión en su corazón y en su patria, usted no se cambia. ¿Se imagina Vigilia Mambisa? Tiene más de 40 años. Vigilia Mambisa. ¿Ve? Lo que tenían en Vigilia Mambisa en el año 2000, 70 años, ya no puede estar con nosotros. Otros están a la diestra del Señor y otros tienen 90 años y no pueden venir, y yo hablo con ellos. Me dice, mi mente trabaja bien, pero la rodilla, problema cardiovascular, y están ahí. Conversamos con ellos. Ese es la historia. Para que venga un mentecato mal nacido a hablar mal de nosotros o querernos sacar la castaña a fuego en un programa asqueroso como el que tienen. Eso deja mucho que desear. Esos son los que no son los cubanos amigos de nadie, y mucho menos del pueblo de Cuba. Estas cosas que estamos hablando son las que vienen sucesivamente en un campo contradictorio a la realidad de los cubanos patriotas que hay en el exilio. Nosotros tenemos ahora la buena suerte que ha llegado de Cuba alrededor de 400.000 jóvenes, menos de 40 años, y por lo menos el 40 al 45% está militando en la causa cubana aquí. Y hay grupos que se están entrenando también para cuando llegue el momento, porque puede pasar algo de ahora para luego, que puede haber un conflicto con Cuba y Rusia y algún tipo de negocio, y la CIA venga aquí a Miami a hablar con los cubanos para hacer una parte militar, como lo hicieron con los cubanos cuando Playa Girón allá en Nicaragua, y tenemos que ir todos para allá con la CIA para fajarnos por los tiros con esa gente, porque así va a terminar aquello. Porque cuando la rebelión del pueblo cubano que está en camino se forje y empiecen a quemar la isla entera de una punta a la otra, y una parte del ejército se le une al pueblo, que te va a terminar en eso, aquí va a haber tremendo movimiento y tremendo problema militar. Y tenemos que estar preparados. No es solo hablar, sino actuar. Porque cuando se trata de la patria, todo es fuego, y hay que ser condescendientes y hay que ir al frente de la situación. Yo quería también dar a conocer algunas cosas aquí de la administración Biden. Ustedes saben que el presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos, McCarthy, le está poniendo sanciones, un impeach a Biden, a la administración Biden. Está poniendo un impeach, y ese impeach está llegando a lugares sumamente importantes que el Senado y el Congreso tienen que mirar eso completamente. Eso está en un proceso, igual que porque hay un dicho que dice que hierro mata, a hierro muere. Los demócratas le hicieron 2 impeach a Trump, pero se cogieron el trasero con la puerta. ¿Por qué? Porque no tuvieron suficiente prueba para condenar a Trump por un impeach, y le hicieron 2. Pero aquí en este caso las consecuencias con Biden son bastante legítimas de las acusaciones que hay como 4 o 5 senadores que tienen pruebas sumamente contundentes e importantes, donde aparece padre e hijo en esa situación.
Y fíjense que, como decía anteriormente, los errores y los horrores de la administración Biden. ¿Se imaginan que Obama le dio medio avión lleno de dólares americanos, cash, cuando estaba en la presidencia, por 4 americanos detenidos allá en Irak, que lo tenían de rehén? Y ahora Biden, para no quedarse atrás, por 5 americanos cogidos de rehenes, porque así hacen los terroristas. Si hay algún americano que está en la frontera de Irán por algún motivo con otro país, ellos van, lo secuestran y lo meten en Irán. O está cerca de allá, lo meten en Irán, los iraníes del régimen terrorista, y entonces después piden dólares por eso. La administración Biden le dio por 5 americanos detenidos en Teherán 6 billones billones de dólares. Es una explosión sobre eso, porque hay otra forma que se puede negociar de otra manera, no de 6 billones. Se imagina que no son billones, son billones. Bajo la administración de Obama, en el 2016, pagaron por 4 americanos detenidos en Irak, dieron 400 millones, otra cifra más un poco menos, 400 millones de arranque, o combinaron que eran 400 millones porque terminó la cifra en 1.700 millones. Habían dicho que habían dado 400, pero terminó la cifra en 1.700 millones porque dice que había arbitraje de negocio. La palabra arbitraje usó un papel muy importante de puente para no decir que eran 1.700 millones, que eran 400 millones, que habían dado 400 de entrada y el resto hizo 1.700 millones y dijeron que había por negocio de arbitraje. Estas son las cosas que estamos mirando en las situaciones que nos rodean. Esas son las cosas que en Estados Unidos no existían. No era así como nosotros vemos ahora. Nosotros estamos en pleno socialismo en Estados Unidos. Mark Levin, un profesor, un historiador de primera clase de Fox News, una persona muy brillante, poeta, compositor, escritor, estuvo en la guerra, peleó en la guerra, es condecorado con todo. Y él hizo un libro llamado Marxismo en América. El que pueda comprar ese libro, que lo pueda comprar, que lo compre. No es muy costoso, no sé el precio, pero él lo dijo. No pude captar bien la cifra de cuánto vale el libro. Pero entonces él habla de marxismo en América. Y entonces, yo creo que sí, que él tiene mucha razón. Porque si tenemos a Bernie Sanders, que es uno de los seguidores de Biden, como dice Bernie Sanders, que en campañas presidenciales, como lo dijo en repetidas ocasiones, pero con un orgullo infrahumano, hay una cosa fuera de control. Estados Unidos va rumbo al socialismo y está en camino. Pues mira, se fecundó la idea. Caímos en el socialismo que decía. ¿Ves? ¿Por qué vamos a caer en un socialismo? Si es el opio del mundo. El socialismo es comunismo. Es la antesala del comunismo. Es la desgracia de la raza humana. De la desaparecer al ser humano. Destruirlo. Miren como decía la muchacha esa, que se iban de Cuba porque nos están matando lentamente. Una muchacha joven, 20 y pico de años, si acaso. Y esas cosas están pasando en Estados Unidos. Como por ejemplo, la congresista Cortés de Nueva York. Esto lo decimos cada rato aquí. Le invitaron a una recesión
de compañías multimillonarias en Nueva York. Ella fue. Ella fue con un vestido blanco, ancho. Más ancho no podía ser. Ah, pero ¿por qué ancho el vestido? Ah, porque en la espalda se puso con tremenda letra grande que había que subirle los impuestos a los ricos. Sí, eso era Cortés. Ah, Cortés. Entonces, esas son, ahí tiene Schumer también, ahí tiene a la Pelosi, ahí tiene Obama, un socialista de extrema izquierda radical también. Es decir que el Partido Republicano, el Partido Demócrata, mejor dicho, ha predominado completamente en factores de representantes del partido que no son, por ejemplo, americanos. Ahí tiene Obama. Obama nació en Kenia y a los 9, 8 años lo llevaron para Hawái y lo nacionalizaron allí. ¿Se acuerdan cuando Trump le dijo a Obama en una campaña que hubo que le daba $2 millones a Obama si le trae la inscripción de nacimiento verdaderamente de él, nacido en Estados Unidos? Nunca Obama fue a buscar los 2 millones que le iba a dar Trump, porque ustedes saben que Trump va derecho a los quehaceres de la patria americana. Acuérdense que cuando el chinito el tiracohete de allá de Corea, amenazando que tenía cohete, Trump se montó en el avión y fue para allá y se acabó. ¿Cuál es el problema de los cohetes? Ahora Putin está diciendo que Trump tiene razón en todo y que había que apoyar a Trump. Putin, mire usted los problemas de la política de Washington metida ahí en esta situación que nos ha traído a nosotros un tormento completo. Y todo el problema empezó porque le echan la culpa al COVID, le echan la culpa a la inflación, le echan la culpa a todo, pero cuando Trump estuvo en los 4 años, no había COVID, no había inflación, no había nada, porque Trump tenía el país en orden completamente. Porque este COVID que nos mandaron para acá fue un COVID creado allá en China y directamente a Nueva York con un grupo de inversionistas chinos que llegaron allí y nos mandaron ese mal para acá. Y con ese mal nos quedamos, porque esta administración no tiene cara para defender a Estados Unidos. Esta es una administración sin cara. Así. Esta es la administración que tenemos ahora, sin cara. Y ese es el problema que tenemos, por lo cual tenemos la situación. Y lo más probable, para terminar, se puede resolver en menos de 5 meses todo este problema. Si se hace el proyecto que dijo Trump, traer el pipeline de Alaska, Canadá, al estado de Oregón, hacer perforaciones de gas natural en los lugares de acuerdo al medio ambiente y perforaciones de petróleo y traer el combustible que se necesita de petróleo de Alaska para acá, para Estados Unidos, que viene siendo como un 44% de la energía que se necesita en Estados Unidos. Se acabó el problema de la inflación y se acabó todo con eso. Porque acuérdense que Estados Unidos, en lo que gasta un día de combustible, de energía, es lo que gasta el mundo entero. En un día. Fíjense si aquí se gasta petróleo y se gasta energía en este país. Eso es una cosa muy verídica. Por eso el cartel de Trump está ahí. Porque recordando los viejos 4 años que hizo él, que nos dio la satisfacción de la tranquilidad, queremos probar otra vez. Y lo vamos a lograr. Sí, claro. Ajá. Porque fíjense que en la historia de Estados Unidos, y vamos ahora para global, en la historia global no ha habido un presidente que le hayan puesto 91 casos de condena. Si los 91 casos de condena que le han puesto a Trump, que son inventados por la administración Biden, lo quieren juzgar, necesita por lo menos 15 años.
¿Ve? Pero yo creo que si tenemos la mala suerte que no podemos tener a Trump, ¿qué otro puede hacer lo que tiene el proyecto? Como lo dijo hace poco con Hannity, Trump. Hannity le dijo: yo siempre a usted le voy a llamar presidente porque usted no terminó su presidencia. Se la quitaron, se la arrancaron. Y para mí usted sigue siendo mi presidente. ¿Qué usted piensa hacer si usted llega a la Casa Blanca otra vez de nuevo? Y él lo dijo: no tengo que hacer mucho. ¿Sabe cómo es él? No tengo que hacer mucho. Si no seguir mi proyecto, que no lo pude terminar por lo que pasó en 2020. Fíjese qué sencillez de resolverle a todos los americanos el problema si le da la oportunidad de hacer 4 años. Él dice que en 5 meses ya está estable la nación americana como debe estar. Lo dijo ahí con Hannity. Y donde quiera va, lo repite. Entonces, los demócratas, ambiciosos, hipócritas de la administración, están haciendo una campaña arbitraria, negativa y de poco cerebro, de poco sentido común en el cerebro, que es de que el único que le puede ganar a Trump es Biden. Es al revés. ¿Tú te imaginas si este hombre que se está cayendo, que no puede caminar? Yo no me burlo de los defectos de ningún ser humano, no, pero es que no tiene control, no tiene nada, que ha hecho tanto daño, que trató de arrebatarle la elección al otro y lo pudo lograr. Cogió el poder y ha sido un castigo para él, su administración y para nosotros. Porque mira cómo estamos. Hoy yo fui al Publix. Yo compré al Publix. Y llegué ahí, ya. Un poquito de jamón, un poquito de queso. La mañana, pasado cuando vaya a trabajo, un galón de leche. ¿Qué más fue? Claro. Algunas boberías más. $57. Ya. Entonces cuando voy que quiero comprar un pollo, un poco de carne, ¿qué sé yo? No. Imagínate. 140, 160, 170. Ahora yo me imagino, así a grosso modo, las familias de 6 y 5. El hijo mío son 4. Cuando van al mercado, $300. El otro hijo mío, con su familia, son como 6. Está la mamá de la esposa de él también viviendo, son como 6, 7, 400. Pero bueno, eso es comida. ¿Eso se van a comer las personas? ¿En qué tiempo? ¿Se la comen una semana? Claro. ¿O semana y media, la próxima semana? Hay que sacar 400 más. Como si eso fuera aquí, como todo tan destructivo. Por ejemplo, tenemos el caso, por haber ingresado tantos inmigrantes a la Florida, no hay casa ni apartamento. Entonces el dueño de este lugar me sube 100 pesos todos los años. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Si había un momento que en este lugar donde estamos haciendo el programa, ¿sabe yo qué tiempo puedo seguir viviendo? Ya pago 1.250 aquí, en un estudio. Para el próximo año, 1.350. Para los dos de arriba, 1.450. Horrible. Y tengo, por ejemplo, amistad, una amiga que estaba pagando 1.300. Llegó el dueño o la asociación de allí, donde ya está en el edificio, y le aumentaron a todo el mundo $400. Es que es ilegal, porque siempre se ha dicho que en los aumentos de la renta es por ciento, no por capacidad del núcleo de los números grandes. Y no pasa nada. En cualquier momento, si seguimos como vamos, que Dios nos acompañe y nos bendiga. Si viene aquí una recesión como la que hubo en Nueva York, vamos a tener que estar todos durmiendo en el medio de la calle, con el más mío trabajo. Bueno, señores, para finalizar, ha sido un placer estar con ustedes. Me gusta hablar así con el pueblo, porque somos pueblo todos y nos podemos entender bien. Y así mismo, pues, vamos a mandarle ahora
el mensaje a los militares y a los carceleros como Yunieski, Montero, Menéndez y el otro cabrón que se llama Lolo, ¿no? Estos son dos degenerados que van y le dan golpe a los presos políticos, traen presos comunes con más fuerza, con más corpulentos, para que vayan, lo meten en una celda para que mate al otro allí. Entonces, pues, después dicen, no, se fajaron y murió uno. Y siempre que muere es el preso político. Porque ellos cubren al común que lo meten en la celda para matar al otro. Y también el polvito, ese que le echa para ir matando poco a poco, lentamente, a los presos políticos en Cuba. Mi mensaje para los carceleros, ustedes tienen la llave de su futuro. Si le dan golpe a los presos políticos, si los maltratan, ustedes tienen familia y muchos de ustedes son jóvenes. A la caída de la tiranía castrista se quedan huérfanos sus hijos porque acabaron con los presos allí. Además, los mismos presos los van a ir a buscar a ustedes a su casa cuando se caiga aquello y viene lo que se llama el pase de cuenta. Eso es por la parte de los carceleros. Ahora, militares, ustedes también tienen la llave. Se pueden unir al pueblo porque la rebelión nacional viene y está en camino, está próximo que va a pasar. Si se unen al pueblo, van a tener una oportunidad en su vida. Si le dan golpe al pueblo o tratan de matar al pueblo o le tiran tiro para matarlo y lo abusan y le dan golpe, ustedes tienen un problema grave para un futuro muy corto de vida para ustedes. Así que tienen para escoger. La carta se va a virar. Eso no es para siempre, porque nada en la vida es para siempre. Y ustedes tienen la oportunidad en sus manos. Así que o la toman o la dejan, lo que ustedes quieran hacer. Juan. Sí, a los carceleros estos, Yunieski, Menéndez, Montero. Hablar. Para de darle golpe a los presos políticos. Tú y Lolo, los dos son un par de asesinos y las van a pagar, porque aquí en la vida esta nadie se escapa. La vas a pagar toda por sinvergüenza y abusador. Deja de darle golpe a los presos políticos abusadores. ¿Ok? Y a los militares, pónganse del lado del pueblo cubano, no al lado de una dictadura criminal. Gracias. Bueno, señores, muchas gracias por haber estado con ustedes y entrar por internet. Y aquí estamos para la próxima semana. Seguimos adelante en busca de lo que siempre buscamos. El camino de poder ayudar al pueblo de Cuba, el camino de la libertad de Cuba, sin interés ninguno. Aquí Vigilia Mambisa ha mantenido esas cualidades. No tenemos oficina, no tenemos casas grandes, no tenemos nada. Lo que tenemos es un corazón muy abierto para ayudar en todo lo que podamos, y lo estuvimos haciendo 10 años, llevando alimento y medicina a las familias cubanas al campo de concentración en Nassau, Bahamas. Ahí estuvimos. Y hemos estado trabajando mucho en todo lo que podamos. Así que yo creo que nosotros todos tenemos que cooperar. Y ustedes que están mirando el programa tienen en su casa una bola de cristal, que es esto, la computadora. Y pueden mandar muchos mensajes y muchas situaciones que ustedes pueden ayudar en eso también, para mandar mensajes al mundo entero de lo que sigue pasando en Cuba y cosas como estas que le hemos dicho, que nos mandan a la mesa de trabajo aquí de Vigilia Mambisa desde Cuba, muchos opositores y muchos cubanos que están luchando en la clandestinidad en Cuba para devolver la libertad al pueblo de Cuba y a todos nosotros y al exilio entero, que somos todos un solo pueblo. Patria y plomo. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Ya, finalizar.